Quiero leer en esta ocasión Ruth capítulo 3, algunos versículos. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él aviente esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Este libro de Ruth tiene, como hemos visto, muchas enseñanzas. Tiene muchas cosas. Hay cosas que resaltan. Una de ellas es Noemí. Noemí, la suegra, ex suegra, porque el esposo murió. Así que vemos que en este libro hay principios que si nosotros los adquirimos y los tomamos, vamos a ser bendecidos. Y yo he titulado el mensaje de hoy: el poder de la lealtad. ¿Por qué? Porque resalta la lealtad de Ruth a Noemí, y resalta también la lealtad de Ruth a ese Dios que no conocía, pero que por el testimonio y la vida de Noemí se había abierto a conocer a ese Dios. Y Ruth decidió tomar al Dios de Noemí como su Dios. Y no solamente al Dios de Noemí, sino también al pueblo de ese Dios que Noemí tanto le habló. Amados, Dios ama que nosotros seamos leales a Él y leales a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Y vemos que en este libro se levanta mucho ese valor de la lealtad. Dios quiera que hoy que celebramos el Día del Niño, los niños nuestros puedan aprender ese valor tan importante. Ese valor tiene mucha recompensa. Busqué en el diccionario lo que significa lealtad, y es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales o espirituales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. En el día de hoy voy a hablar sobre, desde el punto de vista, el poder de la lealtad. Y es que la lealtad de Ruth la condujo a apoderarse de una bendición y una herencia que se suponía que ella no debía tener. Dios, yo estoy convencida que dejó este libro en las Escrituras para enseñarnos muchas cosas, entre ellas que para Él no hay nada imposible. Para enseñarnos que Él puede tomar lo menospreciado del mundo y llevarlo y colocarlo en una posición de honor. Siempre Dios es Dios y hace como Él quiere. Dios nos enseña a través de este libro que si nosotros nos volvemos a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, como lo hizo Ruth, Él nos recogerá con grandes misericordia. La Biblia nos dice un versículo en Isaías que quiero decirlo porque este versículo resume la vida de Noemí y de Ruth. Dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. Eso es lo que la Biblia está traduciendo, una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento que se llama Hesed. Pues el Señor es un Dios fiel. Si Ruth fue fiel a Dios, Dios fue más fiel a Ruth. Dios es fiel. Dígalo conmigo ahí, con sus amigos, con sus hermanos, con su familia que esté escuchando este culto en este momento. Diga: Dios es fiel. Y mira lo que dice: benditos son
los que esperan en su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Él responderá a los clamores. Aunque el Señor le dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán delante de ti una voz que diga: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Este pasaje de Isaías 30, 18 resume la vida de Noemí y de Ruth. Ellos experimentaron la gesed de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo logró Ruth ser bendecida y ser parte de una herencia real? No cualquier herencia, la herencia de nada más y nada menos nuestro Señor Jesucristo. Ese era el fin, ese era el propósito, esa era la historia terminada. Pero cuando nosotros nos centramos nada más en lo que está ocurriendo en este momento, lo que ocurre ahora, nosotros podemos llenarnos de angustia, de tristeza, de depresión. Pero nosotros, amados, tenemos que tener luz larga, tenemos que mirar con los ojos de Dios, tenemos que aprender a ver la vida como Dios las ve. Y en el caso de Ruth y Noemí, ellas pensaron en algún momento, a través de las tragedias, de las circunstancias tan difíciles, que tal vez ellas habían pensado que Dios se había olvidado de ellas. Pero podemos tener la seguridad, y aquí lo vemos, porque ya nosotros, como hemos leído el libro de Ruth, nosotros conocemos el final. Pero en el momento que lo están viviendo, ellas no saben en lo que va a terminar estas vidas destrozadas, estas vidas con pérdidas tan significativas como los 2 hijos de Noemí, como el esposo de Ruth. Amados, Dios está caminando con nosotros en este momento. Jesús lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Dios todo lo sabe, y Dios sabía que en este tiempo nosotros íbamos a estar encerrados en casa. Dios sabía que nosotros en este tiempo íbamos a estar en pandemia, pero también Dios ha organizado las cosas de tal manera que nosotros podamos ver su gesed en nuestras vidas. Amados, tanto Noemí como Ruth fueron golpeadas por el dolor, por aquellas situaciones que después vemos a Noemí como entró a Belén diciendo: yo me fui llena, pero he regresado con las manos vacías. Pero ellas dos descubren 2 cosas muy importantes que tú también tienes que considerar. Primero, que Dios no se ha olvidado de ellas. Así tampoco Dios no se ha olvidado de ti. La Biblia dice: ¿podrá olvidarse la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mis amados, pero lo segundo es que su gesed, es decir, la compasión y el amor de Dios, nunca se había apartado de ellas, las rodeaban y sobre todo estaba en plena acción. Lo maravilloso es que en este tiempo de prueba, ellas conocen a Dios en una dimensión diferente y se profundiza la fe. Yo creo que en este tiempo de pandemia nosotros vamos a ver señales, vamos a ver milagros, vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de nuestra familia,
que vamos a conocer a Dios de una manera diferente. Ya no por lo que predicamos nosotros, ya no por lo que usted ha escuchado, ya no por lo que ha leído en un libro, sino porque usted mismo ha sido testigo del poder de Dios. Porque la Biblia nos dice eso. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Yo he mencionado 3 o 4 veces Hesed. ¿Qué es Hesed? Es una palabra del hebreo, muy usada en el Antiguo Testamento. Es para definir los actos compasivos de Dios. Su Hesed significa la bondad, el amor constante, la gracia, la misericordia, la fidelidad y la devoción de ese amor de Dios por nosotros. ¿Sabes qué? Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca te va a abandonar. Y usted me dirá, pero hermana, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi suegra se enfermó? ¿Por qué estoy atravesando este dolor? ¿Por qué no me quieren pagar las cuentas que me deben? Bueno, quiero decirte, en todas esas cosas, tú vas a ver la buena mano de Dios sobre tu vida. Porque el Hesed de Dios está trabajando y está actuando. Esta palabrita hebrea se habla 240 veces en el Antiguo Testamento, muy especialmente en los Salmos. Pero en ese versículo que les compartí de Isaías 30, ahí también está la palabra Hesed. Es ese término muy importante en el vocabulario teológico y ético del Antiguo Testamento. Entonces usted puede decir, Señor, yo quiero que esa Hesed venga sobre mi vida, sobre mi familia. ¿Qué hizo que Ruth tuviera ese Hesed y se manifestara en su vida? Amados, nosotros tenemos que apresurarnos a que si Dios es nuestro Dios, vamos a vivir confiando en Él. Eso comienza con una decisión. Tienes que decidir de antemano, no cuando ya las cosas están andando. Desde el principio, así como lo hizo Ruth, tienes que decidir, yo voy a servir a Dios, yo voy a vivir para Dios, yo voy a buscar a Dios. Y si me levanta a las 4 a buscarlo, ahí me encontrará. Y si me despierta como despertó a Samuel, le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel se paró y fue donde Elí, pensando que lo estaba llamando. Pero no era, sabemos que no era Elí. 3 veces ocurrió, Samuel, Samuel. Y finalmente él llegó y le dijo, Señor, ¿qué quieres? Y ahí dice que vino la palabra de Dios a Samuel. Y desde ese día también la Hesed estuvo sobre Samuel. Dicho sea de paso, Samuel era un niño cuando esto pasó. Porque recuerden que Ana, su madre, lo había dedicado al Señor. Y cuando vino el tiempo del destete, es decir, que ya no iba a tomar leche materna, lo dejó con 2 túnicas en el templo porque ella se lo había ofrecido a Dios. Y le dijo al Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Y Samuel es un niño que aceptó el sacrificio de amor que hizo su madre Ana y llegó al templo, un templo que en ese momento no tenía los mejores mentores ni ejemplos, porque los hijos de Elí se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto a hacer obras perversas que Dios aborrecía. Pero ahí vemos un niño que fue dedicado a Dios, un niño que seguramente su madre le enseñó los principios de la palabra. Y por eso la Biblia nos habla de instruir a los niños, y cuando pasara el tiempo y cuando llegaran a viejos, ellos nunca olvidarán aquellas palabras que tu mamá y papá les hablaste. Por eso me gozo que tanto en Osana como ahí en Esperanza, y sé que en otras iglesias están instruyendo a los niños. Muchos de esos niños
que ahora tal vez no están en los caminos de Dios, que ya crecieron, la palabra ha sido sembrada y Dios usará las circunstancias para que se vuelvan a Dios. Amados, ese niño Samuel oyó la voz de Dios, conoció a Dios, y desde que el Espíritu Santo vino sobre Samuel, de allí en adelante, ese niño que después fue un adolescente, después fue un adulto, fue un profeta de Jehová, a tal punto que Dios lo menciona después, diciendo: si Samuel y Moisés se pusieran delante de mí, como diciendo, este muchacho, este niño fue apartado del vientre de su madre, y cuando él clamare, yo lo voy a atender. Samuel creció bajo el Jesé de Dios. Amados, nosotros tenemos también, como Samuel, como Ruth, como Noemí, tener votos de lealtad a Dios. La Biblia dice en Proverbios: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? A eso lo dijo Salomón en el Proverbios 26. Amados, la lealtad es un principio que tenemos que desarrollar. Lealtad a Dios y lealtad a las personas que Dios ha colocado a nuestro lado. Si quisiéramos nosotros ponerles un título al libro de Ruth, le podríamos el título de Crónicas de Decisiones Acertadas. Pero también resalta la lealtad de Ruth con Dios y con su suegra. Efectivamente, en sus propias páginas de este libro impacta ver cómo Noemí, ver cómo Ruth y ver cómo vos, los tres personajes centrales de este libro, hicieron excelentes decisiones. Y ahí, desenvolviéndose los hechos, vemos que las consecuencias de estas decisiones fueron maravillosas. Y vemos que la lealtad al Dios bajo cuyas alas se refugió Ruth, la llevaron a ser parte de una herencia que se suponía que ella no debía tener, pero que Dios se la dio. Entonces, quiero hablar hoy, en primer lugar, de que Ruth tomó decisiones que marcaron su destino. La primera decisión, como ya hablamos en otra reunión, pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Esa es una decisión. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Miren la decisión tan fuerte que tomó Ruth. Si tú lees la Biblia, amados, te darás cuenta que muchos hombres y mujeres de Dios tomaron decisiones así radicales. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Tienes que tomar decisiones radicales. Cuando a Daniel, un jovencito también de 15 años, casi saliendo de la niñez, lo llevaron allá con el rey Nabucodonosor, porque él dijo que quería jóvenes que fueran y tuvieran un espíritu de sabiduría, que fueran muchachos bien entrenados, bien educados. Él los quería tomar. Él se robó los mejores cerebros de Israel. Y cuando Daniel, siendo un peladito, vamos a decirlo así como acá en Panamá hablamos, un niño, llegó, nota que no se dejó impresionar por el palacio, ni por la decoración, ni por los caballos, ni los carruajes, ni por las mesas, ni por los tuétanos, ni por los postres, ni por los dulces. Y era un muchachito, tenía 15 años.
Pero la Biblia dice que cuando lo llevaron a su lugar y le dieron seguramente una buena recámara y le dieron libros y cosas donde él iba a ser instruido y preparado en todo lo que representaba el imperio que dominaba y controlaba el mundo de su época. La Biblia dice en Daniel capítulo 1 que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Esa es una decisión que marcó la vida de Daniel y de sus amigos. Y era una decisión que tenía un costo alto, porque era una orden que había dado el rey, que tenían que comer de la comida de él, que se suponía que era la mejor. Se suponía que tenía los minerales, las vitaminas, las proteínas, los aminoácidos, todo lo que esos muchachos necesitaban para que fueran instruidos y tuvieran buena sabiduría y pensamiento. Pero Daniel no lo aceptó. ¿Sabe por qué? Porque esa comida había sido antes sacrificada a los dioses que ellos adoraban. Y él decidió en su corazón: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Yo no quiero otro Dios, ni voy a adorar otro Dios, ni voy a comer nada que se le haya ofrecido a otro Dios. Yo voy a decidir servir a Dios, agradar a Dios. Mis amados, quiero decirte, las decisiones marcarán tu vida. Enséñale a tus hijos estos principios de lealtad, de decisiones basadas en la palabra de Dios. El principio de toda sabiduría es caminar en el temor a Dios. Y cuando nosotros leemos la vida de Daniel, nos daremos cuenta que estuvo bajo el reinado de 5 reyes. Los reyes murieron, salieron, pero ahí Daniel permanecía. Y aún a la edad de 90 años todavía estaba postrado, adorando a Dios, sirviendo a Dios, ayunando y clamando para recibir los misterios de Dios. Entonces hoy yo te pregunto, amados, ¿quién es tu refugio? ¿Quién es tu refugio? Ruth decidió que Dios sería su refugio y le prometió lealtad. Amados, Ruth me enseña a mí también que tu pasado no define mi futuro. ¿Sabes qué? Ruth tomó la decisión de dejar Moab, de dejar sus padres, de dejar sus amigas. A mí me llama la atención porque las mujeres somos muy amigueras. Nos encanta compartir. Nos gusta mucho estar con amigas. Yo creo que en esta pandemia hay muchos que están sufriendo, que ya no se pueden ir a tomar un café en una cafetería con sus amigas, porque se sabe que las amigas sanan, las amigas curan, las amigas ayudan. Es importante tener amigos, definitivamente. Pero Ruth tomó la decisión de dejar a todas esas amigas, dejar a su pueblo, dejar su costumbre, dejar su comida, dejar su cultura, y tomó la decisión de irse con su suegra. Y dicen que la suegra y las nueras no se llevan bien, pero estas dos eran la excepción. Se amaban profundamente. Entonces, mis amados, esto también me enseña a mí que para ir a las cosas nuevas que Dios tiene para mí, yo tengo que dejar atrás mi pasado. Tú eres libre de elegir. Tú eres libre de tomar tus propias decisiones. Tú vas a cosechar lo que tú decides hoy. Hoy es el momento de tomar decisiones. Quiera Dios que de todo lo que yo hable hoy, tú digas: hoy tomo la decisión de conocer a Dios y de buscar a Dios. Mis amados, esa decisión la tomó Ruth. Dios era su refugio. Y parece que eso se notaba. Cuando Dios es el refugio de uno, eso se nota en tu hablar, en cómo reaccionas, en cómo hablas, en cómo te comportas.
Y vemos que Booz se dio cuenta. Por eso le dijo ese versículo famoso, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense absolutamente, abundantemente por lo que hiciste. Amados, Ruth eligió vivir por fe y no por miedo. Ella tomó la decisión de ir y refugiarse debajo de un Dios que estaba apenas conociendo. Y eso le dio seguridad a Ruth. Tú decides en quién vas a confiar. La Biblia nos exhorta también en Isaías 30. Pues sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Mis amados, este versículo nos habla de que cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en hombres, en posiciones, en relaciones, aún en el trabajo, nosotros estamos en peligro. Pero cuando tú decides confiar en el Señor va a hacer cosas maravillosas. Una vez a mí me ofrecieron algo que parecía muy bueno. Yo en ese tiempo trabajaba de arquitecta y me ofrecieron algo que era espectacularmente bueno. Era mi profesión, era lo que me gustaba, iba a ganar 5 veces más que lo que ganaba, pero fui donde Dios. Esa noche recuerdo que le dije al Señor, mira lo que me están ofreciendo, ¿qué hago? Y me dijo, no lo aceptes. Digo, ¿cómo? Si es lo que me gusta, es mi profesión, me van a pagar 5 veces más. Me dijo, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a caer el ayudado y se va a caer el ayudador. No entendí, pero obedecí. A los pocos días, la persona que me lo estaba ofreciendo, esa persona y todo el grupo de profesionales, a todos los votaron, a todos, porque el proyecto se acabó, se terminó de un plumazo. Amados, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Cuando tú buscas al Señor, Dios te va a proveer lo que tú necesitas. La Biblia dice que Ruth tomó la decisión y Dios le proveyó 5 cosas a Ruth que yo quiero desarrollar hoy. Lo primero que hizo fue que le proveyó el lugar específico donde espigar. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. La Biblia lo dice en Ruth 2:3. Dios proveyó el campo. Si lo trasladamos a este momento, tal vez tú estás sin trabajo en este momento. Ruth era una desempleada. Ruth no tenía trabajo. Ruth no conocía ni la cultura ni la gente de Belén. Ella no tenía idea, no tenía relaciones ni contactos. Pero ella se había encomendado al Dios eterno y todopoderoso. Y Dios la guió exactamente, porque esa es la providencia de Dios. Dios le proveyó el lugar donde ella iba a espigar. Quiero decirte, si tú has perdido un trabajo, si estás triste, Dios es poderoso para darte un trabajo. Dios es poderoso para abrir nuevas puertas. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Y Dios, amados, tiene interés en que tú tengas absolutamente todo lo que necesitas. Pero no solamente Dios le proveyó a Ruth un lugar donde espigar. Lo segundo que le proveyó fue el tiempo exacto. La Biblia dice que cuando Ruth llegó al campo, ella no sabía que era de Booz, pero la Biblia nos dice, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová
te bendiga. Vemos, mis amados, que en el momento exacto que Ruth llegaba al campo, también llegó el dueño del campo. Esas son las cosas que Dios hace. Esas son las conexiones que Dios hace. Dios tiene un tiempo para todo. Y seguramente le puso en el corazón de Booz ir al campo. A veces los dueños de haciendas no van todos los días a sus fincas, pero ese día Dios envió a Booz al campo porque quería darle a Ruth un toque de espalda. La gesed de Dios se iba a manifestar y le da ese momento tan especial para que Booz la hiciera notar. Mis amados, yo he entendido que Dios nos da el tiempo para cada situación. Cuando estaba meditando en este mensaje, recordé aquella experiencia cuando el rey llama a Giezi. Giezi era el criado de Eliseo. Y le dice: oye, Giezi, cuéntame de las maravillas, de las cosas gloriosas que hacía Eliseo. Entonces Giezi comienza a contarle. Eso me gusta porque así somos nosotros. Y por eso es que es importante que las personas que hayan visto la bondad, el gesed, la misericordia de Dios en su vida, cuenten los testimonios, cuenten las cosas que Dios está haciendo, porque eso alienta la fe de otros. Cuando Jairo iba con Jesús hacia la casa de su hija que estaba muriendo, le permitió a Jairo ser alimentado con la fe de la mujer del flujo de sangre. Pero vemos que aquí el rey llama a Giezi y le dice: cuéntame. Y Giezi le dice al rey, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Giezi dijo: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey y a la mujer, ella se lo contó. Se lo contó la propia protagonista del testimonio. Eso solamente lo hace Dios. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Amados, ese es nuestro Dios. Dios sabe ubicarnos a nosotros en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Esta viuda estaba triste porque había perdido, después de 7 años de hambre que había en Israel. Se fue de Israel porque el profeta Eliseo le dijo que se fuera, porque venían 7 años de hambre. Pero los 7 años pasaron. Y volvió entonces a reclamar y quiso ir a la casa del rey a suplicarle que le devolvieran lo que le pertenecía. Y mientras están en eso, el rey está escuchando el testimonio de cómo su hijo, Eliseo, Dios lo había usado para resucitarlo. Llegó justo en el momento oportuno. Ese es nuestro Dios. Lo tercero que hizo Dios es que proveyó la protección de otras damas para acompañar a Ruth en el campo. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Dios, amados, yo estoy convencida de esto también. Dios provee amigos, Dios provee amigas, Dios provee personas que te ayuden en la obra que Él ha colocado en tus manos. Cada domingo ustedes son testigos que pongo una canción.
de Hay Esperanza. Eso lo hizo mi amada hermana Janet. Ella lo compuso, hizo la música con Javier y su equipo, y ahí está. Esa canción tiene un año. Nosotros no sabíamos que venía la pandemia, pero ha servido para animar y para alentar a mucha gente. Esa canción tiene unción. Ahí está Dios dándonos las personas para hacer la obra de Él, acompañados. Y después Dios trajo los mentores, que son las personas que supervisan a las redes de crecimiento de Hay Esperanza. Sin ellos, yo no pudiera hacer nada de lo que hago. Y después de ellos vienen los líderes de las redes, que son los que llevan a acción, al trabajo, para mentorear y edificar al pueblo de Dios, para instruirlos, para animarlos, para fortalecerlos. Y después vienen los jóvenes que ustedes vieron hoy, que ellos también tienen su labor. Y después vienen los niños. Mis amados, cuando Dios nos envía a hacer algo, este camino como parte del cuerpo de Cristo, tú no lo puedes hacer solo. Dios demanda de nosotros que nosotros podamos trabajar en armonía con un equipo. Dios le dio a Noemí por compañeras unas personas que ella no conocía. Recuerden que eran de otra cultura, de seguro otro vocabulario, de seguro otras inclinaciones. Ruth estaba aprendiendo porque Noemí se lo había enseñado, que las criadas podían ir detrás de los segadores para recoger las espigas que se caían. Pero te aseguro que no es lo mismo trabajar solo que trabajar acompañado. Por eso la Biblia nos exhorta que es mejor estar dos que uno solo. Porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros tenemos un equipo de pastores que nos ayudan. Un equipo de personas valiosas que han hecho pacto con Dios y que se han comprometido con el Señor. Mis amados, Dios le proveyó a Ruth de personas que le ayudaran en su labor. Así también, si tú estás solo, pídele a Dios que te ayude. Porque los amigos Dios los da. Los amigos son regalos de Dios. Mira que cuando Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 a los campos, a las aldeas, a predicar la palabra, a sanar los enfermos, a liberar a los oprimidos por el diablo, los mandó de 2 en 2. El propio Jesús, siendo Dios, tuvo a 12 que lo ayudaron. Mis amados, en toda la Escritura vemos este principio. Dios provee personas que van a ayudarte a que tú logres tu sueño. Dios le llamó a Moisés, pero Moisés dijo: yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no puedo hacer eso. ¿Qué hizo Dios? Le mandó a Aarón. Dios mandó a Daniel ciertamente a Babilonia, pero lo mandó con 3 amigos, que esos 3 amigos fueron su fortaleza en momentos de angustia y de gran tribulación, en momentos de persecución, en momentos cuando vino el foso de leones, cuando vino el horno de fuego. Ahí estaban los 3 amigos sosteniéndose y levantándose. El mismo Pablo tuvo a Sila, tuvo a Priscila también, tuvo a Timoteo. Vemos, mis amados, que Dios siempre nos va a mandar personas, y eso fue lo que Dios hizo con Ruth. Le mandó criadas para que le acompañaran a hacer la labor. Por cuarto, la gesed de Dios se manifestó en que le proveyó comida y bebida de la generosidad de Booz. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Amados, Ruth trajo esa comida y su suegra Noemí quedó impactada. Eso es lo que es un milagro.
La Biblia dice que milagro es algo que nos da asombro, que quedamos maravillados. Esa noticia provocó una transformación total en la vida de Noemí. Dios va a hacer cosas en tu vida que van a provocar una transformación grande. Vas a quedar como Noemí, impactada. Eso es lo que es un milagro. Y ve con asombro la cantidad de cebada que trajo Ruth. Los labios de Noemí, que antes mostraban amargura, se fue de su boca. Ahora rebosaban de alabanzas y bendecían a Dios. La depresión de Noemí se fue en un abrir y cerrar de ojos. Amados, la amargura la abandonó. Dios hizo este cambio maravilloso cuando Noemí fue testigo de la bondad, de la gesed de Dios. Ella vio que la gesed se estaba manifestando y que Dios estaba trabajando. Yo me imagino esa canción que dice, Dios está trabajando, ¿cómo es? Dios está trabajando. Así es, esa canción. Yo quiero que ahora la cantemos. Vemos que lo que trajo Ruth detrás de los trabajadores, con la buena compañía de las criadas, de esas amigas nuevas, generalmente lo que se recogía detrás solo alcanzaba para una comida, pero Ruth trajo 29 libras de comida. Esto alcanzaba para 15 días. Y luego no solamente trajo comida para 15 días, sino que trajo comida rica, bien sazonada. Seguramente la calentaron y se la comieron. Una comida deliciosa con que Ruth alimentó a su suegra. Amados, esto cambió totalmente, y esto para mí es muy importante, cambió totalmente a Noemí. Su cambio fue radical. Y cuando uno saca del corazón la amargura, la tristeza, el dolor, el resentimiento, entonces tú te abres y Dios te da la capacidad de soñar. En vez de estar amargada, ella comenzó a planear. Y qué tremendo plan que hizo. Comenzó a disfrutar la vida. Comenzó a alabar y a glorificar a Dios. La Biblia dice en Isaías, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales en la tierra seca. Amados, aún hay esperanza. No importa lo que estés viviendo en este momento. No importa si tienes a tu hijo enfermo. Dios lo va a sanar por la sangre del Cordero. Si tienes un familiar enfermo, tú puedes clamar a Dios y Dios lo sanará. Amado, hay esperanza para los que han perdido trabajo. Hay esperanza para los que están tristes. Hay esperanza para los que están ahora mismo en incertidumbre. Todos volverán y veremos la gloria de Dios. Y veremos que tu desierto se convertirá otra vez en gozo, en ríos de agua viva dentro de tu ser. Él saciará. Yo en estos días predicaba en un live sobre el Salmo 126 y dice la Biblia, y volveré a llenar tu boca de risa y tu lengua de alabanza, y serás como en los arroyos del Negev. Esos arroyos del Negev se daban en el desierto. ¿Me escuchó? En el desierto. Y venían de allá de los montes y se hacían corrientes subterráneas debajo de la tierra y brotaban en arroyos que luego se convertían en regadíos y se volvían pastos verdes y había fruto. Eso lo quiere hacer Dios contigo. Amados, Dios ama cada uno de sus hijos. Él es el Padre bueno que suple lo que cada uno
de nosotros necesita. El río de agua viva hará volverse de la cautividad como los arroyos del Negev. ¿Cómo hago algo, amados? Algo tan sencillo. ¿Cómo se logró que algo tan sencillo como 15 libras de cebada pudieron sacar a Noemí del desconsuelo, de la tristeza, de la amargura? Porque Noemí entendió, se le prendió. Y eso es cuando uno tiene sensibilidad espiritual. Esa es la pequeña nube que vio Elías en el cielo cuando estaba orando y clamando a Dios porque no había lluvia y porque Dios trajera agua para que hubieran cosecha, para que hubiera fruto en Israel. Esa pequeña semilla, esa pequeña nube que vio Elías, le bastó y le sobró, porque Elías era un hombre que también tenía discernimiento espiritual. Y cuando le preguntó a ese criado y le dijo: ¿qué ves? Nada más veo una nube chiquitita como el tamaño de una palma, de una mano. Eso es suficiente para mí. Ve y corre y dile a Acab que una lluvia grande se oye. Eso fue lo que pasó, lo que despertó, lo que activó el corazón de Noemí, la sacó de la tortura, de la amargura, de la tristeza, del dolor, de la desesperanza. 15 libras de cebada, porque ella le atribuyó al Jesé de Dios, viendo cómo la generosidad de vos podía traer esa bendición para ella. Ella entendió que Dios estaba trabajando. Y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos pueden redimir. Hasta este momento Noemí estaba ciega. Noemí no veía. Noemí estaba en dolor, en tristeza, en amargura. Por eso te digo, hoy haz un altar a Dios y cualquiera de esas emociones, ansiedad, preocupación que gobiernan tu corazón, entrégaselo a Dios. Porque con esas cosas dominando tu vida, tú no tienes la capacidad, la sabiduría para soñar, para planear. Y ahí se le abrieron los ojos a Noemí y dijo: oh, este hombre nos puede redimir. ¿Cómo no lo había visto antes? Hasta se había olvidado que era dueña de un terreno. Ella entendió y conoció el plan maravilloso que Dios podía hacer. Todavía no era una realidad, pero ese acto de Dios de traerle esa cebada le abrieron los ojos para que ella entendiera que la Jesé de Dios estaba trabajando. Así como también hoy Dios está trabajando contigo. Y Dios le abrió un nuevo panorama, un nuevo camino. Se abrió el camino de la fe, se abrió el camino de la esperanza, se abrió el camino del sueño, de las ilusiones. Se despojó del manto de tristeza. Amados, Dios está trabajando hoy con nosotros. A los ojos de vos, Ruth hizo gesed con Noemí al renunciar a su libertad y se unió a ella de por vida, mostrándole gesed, mostrándole compasión y amor a su suegra. Ruth hizo gesed nuevamente cuando presionó con audacia por mayores privilegios al espigar en los campos de cebada. Pero a los ojos de vos, esas acciones poderosas de gesed se opacan en comparación con lo que Ruth hizo con Noemí. Antes de que la historia finalice, la gesed de Dios estaba actuando. Esa gesed que es la compasión de Dios, la gesed de Ruth a Noemí, que se despojó de todo por ayudarla, por velar por ella,
por cuidarla. Amados, lo extraordinario vino. Ruth hace gesed por Noemí, pero todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Y vemos que aunque parecía exagerado y poco común, vemos que la elección que Ruth hizo, esa elección radical, de alto costo, de salir de su pueblo, proveyó el hijo que ya ni soñaba con tener, proveyó el esposo que había perdido la esperanza de tener, y perdió y tomó el sueño que toda mujer tiene de hacer y edificar y levantar una familia. Mis amados, el tiempo se me terminó, pero quiero que oremos. Siento en mi corazón orar porque vengan señales. Para Noemí, las 15 libras de cebada fue una señal. Para Elías, la pequeña mano de nube fue una señal. Mis amados, hoy también Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quiere hacer señales para ti. Quiere bendecirte. Y voy a estar orando porque el Señor haga señales. Toma la mano de tu esposa, de tu esposo, allí en la casa. Toma la mano de ellos y vamos a orar. Yo no sé lo que estás pasando ahora mismo, pero Dios lo sabe.